Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar de hábitos que pueden dañar nuestro hígado de forma grave. Esto lo pueden hacer de forma progresiva y que se detecte por casualidad en una analítica de laboratorio y que no tengamos ningún síntoma, pero también pueden causar daño agudo, dramático en cuestión de horas o de unos pocos días y que dejen el hígado inservible, es decir, que tengamos una insuficiencia hepática aguda. El hígado es un órgano muy importante y conviene cuidarlo porque es fundamental para el metabolismo y para procesar todas las sustancias que hay en el organismo. Las bebidas alcohólicas es por todos conocido que pueden dañar el hígado. Si ya tienes un daño hepático, pues tienes que eliminar el alcohol, sea o no producido por este. Y si eres una persona sana, se habla muchas veces de unas dosis que podrían ser seguras, pero en realidad cada vez los expertos están de acuerdo en que no hay ninguna dosis de alcohol segura para el organismo y que si te preocupa realmente tu salud, lo que deberías hacer es de modo preventivo eliminar totalmente el alcohol. Los carbohidratos que dan problemas son los simples y los azúcares refinados, los que llevan las galletas, la bollería en general o la pastelería y también los refrescos que llevan azúcar y todo esto, y los dulces, todo esto lleva unos azúcares refinados que entran muy rápido en la sangre y que se tienen que procesar en el hígado y pueden dar lugar con el paso del tiempo a un hígado graso. También muchas veces llevan asociados grasas que son poco saludables. Hay que también comentar el tema del zumo de fruta porque también puede ser perjudicial porque entra mucha cantidad de repente de fructosa que tiene que ser procesada en el hígado y también se acumulará en forma de grasa. O sea que la fruta habría que consumirla en forma de piezas enteras. Las grasas que pueden perjudicar al hígado son las grasas tipo trans y después las grasas saturadas. Las grasas tipo trans son las peores, se llaman también aceites parcialmente hidrogenados y son las que están en la manteca o en la margarina en barra. Se utilizan comercialmente en todos estos productos que están empaquetados, prefabricados para consumir rápido, para calentarlos rápidamente. Son, por ejemplo, frituras, también en pizzas, palomitas de maíz que se calientan en el microondas y también están en galletas y pastelería, bollería. A veces también todo este tipo de productos también llevan este tipo de grasas, que además van asociadas a azúcares refinados y son en realidad una bomba de relojería. Entonces esto habría que ir con prudencia con este tipo de alimentos. Y después las grasas saturadas no son tan perjudiciales, pero también pueden llegar a afectar al hígado. Por supuesto, ambas afectan a nivel cardiovascular, de la salud cardiovascular. Y esas grasas saturadas son las que están en la carne roja, la carne de vacuno, la carne de cerdo y que podrían, ya digo, afectar y que se pueden consumir pero de una forma más moderada. El exceso de sal también puede perjudicar al hígado porque aumenta la presión arterial y sobrecarga todo el sistema circulatorio, pero también en particular al hígado y puede hacer que sea más difícil su función. La cantidad recomendada por la OMS es de menos de 5 gramos al día de sal, pero muchas veces se tiene tendencia a recomendar incluso menos de 2,5 gramos de sal al día en adultos, estamos hablando. La cantidad de estos 5 gramos de sal sería equivalente a un poco menos de una cucharadita de té al día o una cucharadita de café. El tema es que hay que tener en cuenta que muchas veces la sal que consumimos en un 70% puede venir de alimentos procesados, precocinados o que ya están elaborados, que les meten sal de forma adicional, pero ya hemos comentado que a veces también pueden tener azúcares refinados y grasas tipo trans, entonces hacemos muy mal negocio con este tipo de alimentación. O sea que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Beber poca agua es perjudicial para el hígado y para el organismo en general porque ya sabemos que el componente fundamental de nuestro cuerpo y en donde se producen todas las reacciones bioquímicas es en un contexto de agua. Entonces, si no tenemos una cantidad suficiente o si estamos deshidratados, eso será perjudicial para el hígado y para su buen funcionamiento, pero también para el riñón y para el resto del organismo. La cantidad de agua o de fluidos que se recomienda ingerir al día en un adulto está entre 2 o 3 litros al día, pero esto variará según la edad, según la actividad física, según la temperatura ambiental, entonces habrá que tener en cuenta estos factores. Normalmente lo que se recomienda es guiarse por la sed, beber cuando tengas sed y cuando te calme la sed dejar de beber. Y después
Otro mecanismo, otra cuestión que se puede valorar es el aspecto de la orina. Si orinas y esta es muy clara, quizás estés bebiendo demasiada agua, y si es muy oscura, es un amarillo oscuro, pues quizá te haga falta beber más agua. También se recomienda beber durante el día, pero conforme se acerca la noche dejar de beber agua para evitar el tener que levantarse y que te interfiera durante el sueño. Entonces, beber agua fundamental, en forma de agua propiamente dicha o de fluidos, té, el café y bebidas de este tipo. El sedentarismo también puede afectar al hígado en el sentido de que predispone a que podamos tener sobrepeso o obesidad, y entonces se acumule grasa visceral, es decir, alrededor de los órganos, que puede ser aparente y que sea una obesidad abdominal, con un abdomen abultado, o incluso puede ser que no se note aparentemente, pero sí que haya un exceso de grasa, y esto se puede acumular en el hígado y dar lugar con el paso del tiempo a problemas. Normalmente se asociará a hábitos alimentarios no adecuados y se suman ambos factores. Conductas de riesgo que pueden dar lugar a problemas hepáticos. En primer lugar, los tatuajes y los piercings hay que ir con cuidado, en el sentido de que hay que ir a un lugar en el que sigan las medidas higiénicas reglamentarias para evitar la transmisión de virus de la hepatitis y similares. O sea que aquí el problema será el encontrar un local adecuado. Después, el evitar compartir agujas intravenosas o intramusculares, sobre todo en adictos a drogas por vía parenteral, como por ejemplo la heroína. O sea, no compartir agujas, es de sentido común, porque si no te transmites cualquier tipo de enfermedad, no solo vírica, sino también bacteriana. Después, la promiscuidad. Si no se hace de una forma segura, pues también se pueden transmitir enfermedades que afecten al hígado. Y después, los deportes de contacto, deportes de riesgo, en los que haya un contacto brusco directo, porque puede haber algún tipo de lesión hepática, ¿no? Que yo ya he visto alguna vez que por una patada, un puñetazo, pues se ha roto un hígado. Son deportes como el boxeo o artes marciales en general, el rugby, en fin, deportes en los que puede haber un contacto violento. Algunos medicamentos también pueden dar lugar a daño hepático, como por ejemplo el paracetamol o acetaminofeno, que a dosis altas o muy altas puede dar lugar a una hepatitis tóxica y ser grave. Pero también los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno, el piroxicam y similares, pueden también dar lugar a algún tipo de daño hepático, aunque es más raro. Y hay que tenerlo en cuenta porque estas medicaciones a veces se dan sin receta en la farmacia, y hay que tener presente que pueden dar lugar a este tipo de problemas y no consumirlos en exceso. Y después también hay otro tipo de medicamentos, pero que ya van con receta y que se supone que seguirás un control, que no los tomarás en exceso y seguirás las recomendaciones estrictas que ponga tu médico respecto a cómo hay que tomarlos, ¿no? Medicamentos como por ejemplo la amiodarona, que se utiliza para problemas cardíacos, el metotrexate para problemas inmunes, el tamoxifeno, después fármacos para la tuberculosis como la isoniazida, luego fármacos antiepilépticos, también fármacos que se utilizan para bajar el colesterol, las estatinas, podrían dar lugar a veces a algún tipo de inflamación en el hígado y hay que tenerlo bajo control. En las analíticas que se van pidiendo para el colesterol también se pide un perfil hepático, y algunos otros fármacos como por ejemplo los anticonceptivos orales y también el consumo de corticoides en general, los anabolizantes, que esto también habría que ir con cuidado. Los suplementos y las hierbas también pueden dar problemas hepáticos con el paso del tiempo, y si los consumes siempre sería conveniente comentarlo con el médico, sobre todo si lo combinas con otro tipo de medicamentos y sobre todo si lo combinas con alcohol, y peor todavía conforme va avanzando la edad. En cuanto a suplementos, pues serían por ejemplo la vitamina A en exceso, puede dar lugar a este tipo de problemas hepáticos. También los suplementos de proteínas, que a veces hay deportistas que consumen. Antes hemos hablado de las grasas y de los hidratos de carbono refinados y de las grasas trans, grasas saturadas, pero las proteínas en sí mismas
pueden dar problemas cuando es un exceso, y normalmente será por algún tipo de suplemento, y mucho peor si además se consumen con anabolizantes, que ya en el punto de los medicamentos lo hemos comentado. Después las hierbas también podrían dar problemas, y también hay que comentarlo, como por ejemplo la cáscara sagrada, la consuelda, la cava, la efedra, el chaparral, y también el aloe vera, la cimífuga. Entonces esto habría que comentarlo, hay más, pero hay que comentarlo con el médico si los consumes para que pueda valorarlo. El tabaco, porque tiene la nicotina, que puede hacer más difícil la llegada de sangre al hígado y tengan más dificultades, pero también por todos los productos tóxicos que acompañan al tabaco, que también pueden perjudicar, que también se tienen que procesar y que a veces pueden predisponer al cáncer de hígado. Las drogas en general también pueden afectar al hígado, porque las tiene que procesar y tiene que dividirlas en otros metabolitos, otras sustancias que también a su vez pueden ser tóxicas, ya no solo para el hígado, sino también para otras partes del organismo. El ejemplo más claro es el alcohol, las bebidas alcohólicas, que ya lo hemos comentado, pero también otro tipo de drogas, como por ejemplo el tabaco, que sería la siguiente. Después sustancias como por ejemplo la cocaína, el speed, el éxtasis, las anfetaminas, todas estas pueden dañar al hígado y también podrían incluso afectar al riñón. Y después cada vez hay más evidencia de que el cannabis de forma aislada, la marihuana, puede afectar también al hígado, o también en combinación con medicamentos o con otras sustancias que a veces se toman, como por ejemplo el tabaco, pues potenciar estos daños. O sea que si quieres llevar una vida sana, lo que tienes que hacer es eliminar todo este tipo de sustancias tóxicas que pueden perjudicar a la larga. Los pesticidas y productos industriales también pueden, algunos de ellos, dañar el hígado. En cuanto a los pesticidas, la población general lo único será limpiar la verdura y la fruta antes de consumirla. Incluso la fruta, aunque vayas a pelarla, también limpiarla con agua para arrastrar los posibles restos que pueda haber de algún tipo de insecticida o pesticida. Si por tu profesión, porque trabajas en plagas o porque eres agricultor, tienes que utilizar este tipo de productos, pues utilizar las medidas de protección adecuadas. Y también esto se aplica a productos comerciales, como por ejemplo el tetracloruro de carbono, que se utiliza para limpieza en seco, o el cloruro de vinilo, que también se utiliza para fabricar plásticos y otro tipo de productos, que esto ya es salud laboral de la empresa concreta en la que se trabaje con este tipo de productos, tiene que indicar las medidas de protección adecuadas. Te dejo aquí otro vídeo que te puede interesar sobre el hígado enfermo, en el que hablo sobre las causas, sobre los síntomas, signos, cómo se diagnostica, y también sobre los posibles tratamientos y la prevención. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.